Pero también hay otro caso que ha impactado tremendamente, Mari. Así es un caso que conmovió a todo Chile, que es el de la pequeña Sofi. Y lo más alarmante de todos son los antecedentes que se han conocido en el último tiempo, donde ella recurrió 29 veces a la urgencia y nadie se dio cuenta. Escuche la siguiente nota y luego aquí lo analizamos. La historia de la pequeña Sofi se inicia mucho antes de que su propia muerte le hiciera llenar portadas y transformarse en noticia. Tras el caos que se vivió en la formalización del presunto asesino de la pequeña Sofía, la conmoción por este asesinato es aún mayor ante la posibilidad que el agresor de la niña sea su padre. Viajamos a la zona para reconstruir su historia. Accedimos a documentos privados, recorrimos el centro de salud donde fue atendida, revisamos y nos impactamos con la verdadera cifra de atenciones médicas que esta niña tuvo antes de morir en el mismo consultorio donde toda su historia estuvo siempre archivada, guardada en un cajón que a ninguno de los profesionales les interesó chequear hasta ahora, después de su muerte. Ella tenía casi 30 atenciones. ¿Cómo se explica uno que el historial de esas atenciones no haya llamado la atención, por lo menos del último médico que la vio? En estas imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Salud Familiar de Alerce, vemos a los padres de Sofi ingresando al recinto. Es su propio padre quien la lleva en sus brazos para pedir ayuda. En menos de un minuto ingresan a la sala de reanimación y allí se constata no solo su muerte. Bajo su ropa se revelan los golpes y Sofi se transforma en noticia nacional. Pero la vida de esta pequeñita, a quien su padre nunca le dio el apellido, que fue golpeada y asesinada, es mucho más que eso. Es una historia que ojalá nunca más tuviéramos que volver a contar. La madre de Sofi se embarazó a los 16 años. Recién a los 7 meses de gestación tuvo su primer control del embarazo. En el mismo centro de salud de Alerce confesó más tarde que la concepción de su hija no era deseada y que había consumido drogas y alcohol consciente de su embarazo. La habían derivado a psicóloga ya y no asistió. El primer control obligatorio al mes de nacida, Sofi no lo tuvo porque su madre no concurrió. Tampoco lo hizo al segundo mes y recién cuando tenía 3 meses de nacida la llevó por primera vez. La asistencia a todos los controles obligatorios fue irregular y en uno de ellos hay registro de que le ordenan exámenes por sospecha de anemia. En otro se constata que la niña tiene sobrepeso. Al control del año y medio tampoco concurre, pero en paralelo se registran numerosos ingresos en la unidad de emergencia. Fueron consultas por resfrío, por fiebre, por tos, resfrío común. Tuvimos acceso a documentos que prueban que Sofi fue atendida muchas veces más de lo que se conoce hasta ahora en el mismo centro de salud, donde más tarde se constataría su muerte. Con esa información fuimos a preguntar a la dirección del consultorio. Durante el año 2016, ¿hubo atenciones de emergencia? También hubo, y también son numerosas. ¿Cuánto? ¿Ya? 14 atenciones. ¿Solo durante 2016? Sí. Y 15 ahora, durante 2017. Exacto. Entonces había un registro de que ella tenía casi 30 atenciones. ¿Cómo se explica uno que esas atenciones y el historial de esas atenciones no haya llamado la atención, por lo menos del último médico que la vio en urgencia? Porque ese médico, el último, ni todos los que la vieron tienen acceso a primero a un computador, ¿cierto? Porque no, hasta ahora, ¿cierto?, no teníamos implementado el sistema informático donde el médico hace la evolución clínica del paciente y puede ver los registros de las atenciones anteriores.
¿Cuál es la importancia de contar con un registro de historial médico disponible en línea para ser visto cada vez que un paciente se atiende? Si yo, médico que la atiendo, la vez número 29, Debería haberme llamado la atención. aun cuando haya sido por resfriado, Da lo fiebre, mismo, faringitis. da lo mismo, porque ahí en ese minuto lo que debe ocurrir es eso genera una alerta y ese médico de urgencia que probablemente no se vincula en el día a día con el resto de los profesionales del CESFAM, ¿cierto? Tiene que informar o a esta dirección o al jefe de sector, ¿cierto?, de que atendió a una niñita, no sé, pues la vez número 20. Entonces, ¿para qué? Para que la vayan a visitar. Pero no teníamos esa opción. El sistema de registro de atención clínica en línea está implementado en todos los consultorios de Puerto Montt. En este, en cambio, acaba de comenzar la marcha blanca ahora, justo después de la muerte de Sofi. La muerte de Sofía no solo revela las grandes fallas del sistema, como la inexistencia del registro electrónico de atenciones en urgencia. Este horroroso asesinato también desata la furia de los habitantes de esta zona. Los detalles más crudos de las agresiones que tuvo que enfrentar Sofi son múltiples y quedarán en la reserva de este reportaje. En la zona, sin embargo, circulan informalmente antecedentes no verificados hasta ahora, pero que han desatado con mayor fuerza la indignación y el repudio. El informe del perito a cargo del caso permite a la Fiscalía formalizar el imputado por parricidio y maltrato relevante. Se añade el delito de violencia intrafamiliar porque golpeó a la mamá de Sofi. El informe, sin embargo, no hace referencia a delitos de tipo sexual instalados ya en la conciencia colectiva de toda la ciudad. Esta menor presentaba lesiones y rasgos de haber sido violentada sexualmente. El tribunal determinó que este caso se investigue durante 5 meses y decretó prisión preventiva para el imputado. Los asistentes, principalmente las mujeres indignadas por el asesinato, interpretan erróneamente que este plazo es una condena y así se desata la furia. Algunas agrupaciones locales plantearon incluso la necesidad de aplicar la pena de muerte, que no está vigente en Chile. Una ley que endurezca estas penas y para este tipo de violadores no haya juicio, no haya nada y sean condenados. Además de las acciones del Ministerio Público, el municipio de Puerto Montt, entidad de la cual depende el Centro de Salud de Alerce, presentó una querella y en ella agrega el delito de violación. El abogado a cargo de la acción judicial explica que esta querella está interpuesta en contra de quienes resulten responsables, pues a su juicio la madre también debiera ser imputada. Creo que es evidente que hay una situación de responsabilidad de ella. No puedo en este momento, porque los antecedentes que esta investigación no lo indican, establecer una situación directa de ejercicio de agresión de ella sobre la menor, pero evidentemente hay una situación de negligencia y descuido inexcusable y que debe traducirse, a mi juicio, en una responsabilidad penal. Camila Adriasola, la madre de Sofi, estaba al cuidado de ella cuando la llevó a urgencias por una quemadura en una pierna. Esto ocurrió en abril de 2017 y quedó registrado en la ficha de papel que llenó el médico de turno y que hoy guarda el centro de salud junto al historial de la menor. La niña, ¿cierto? ¿El registro que quedó de esa atención? En eso aparece que hay una quemadura en una pierna. En el detalle del diagnóstico, que tampoco es muy decidor, dice que es en el interior del muslo izquierdo y que acá lo que se hace una curación y que es derivada para evaluación y seguir con las curaciones en Coaniquem. El documento redactado por el médico de turno no detalla las características de la quemadura, su extensión ni profundidad. ¿Y por qué se deriva a Coaniquem una quemadura? Es por el grado de profundidad que pueda tener esa herida o para que lo pueda evaluar un especialista en quemadura y pueda determinar efectivamente un tratamiento más adecuado. O sea, entendemos que si esto hubiera sido una quemadura leve o simple, ¿no se deriva a Coaniquem o todas se derivan igual? No,
tiene que haber sido de alguna característica que el médico consideró que fuera evaluada por un especialista y que pudieran hacerle un tratamiento adecuado. Aunque evidentemente no era una quemadura simple, el médico no deja registro sobre la explicación de la madre. ¿Por qué? Creo una situación así es obvia la pregunta y cómo se quemó, ¿ya? Es solo que no hizo el registro, ¿ya? Ahora, en salud para nosotros lo que no está registrado no se hizo, ¿ya? Entonces por eso es que hay que hacer esta investigación y hay que hacer la auditoría correspondiente. El médico de nacionalidad cubana ya fue desvinculado de este centro de salud. La dirección asegura que fueron otras las razones de su salida. Meses después de la quemadura, Sofía es atendida por otra lesión de gravedad. Se le ordenan exámenes porque la madre declara que sufrió una caída y que presentó convulsiones. Dice la mamá que iba corriendo porque en el fondo la caída es con velocidad. Eso pone el médico. Y con eso, y ahí se pegó, relata que se pegó en la cabeza. ¿Ya? ¿Con qué? No, se cayó y se pegó con el suelo, imagino yo. Ya no hay más detalles. En otras atenciones de emergencia previas hay al menos 2 registros de convulsiones. Sin embargo, nada de esto llamó la atención de los profesionales. El médico que está en SAPU no tiene acceso en línea, ¿cierto?, a ver todas las atenciones que tuvo la niña. Más del 90% de la población que se atiende en este centro de salud familiar de Alerce es vulnerable. Su capacidad supera a las 30.000 personas y solo en los últimos 2 meses el centro ha denunciado 2 casos de maltrato infantil. Según cifras del Servicio Nacional de Menores, esta es la segunda región con la mayor tasa de delitos contra menores en Chile. Hasta ahora, la Fiscalía formalizó a este hombre por los delitos que se desprenden del informe preliminar de la perito a cargo del caso y que se refieren al maltrato y a la muerte, sin mencionar delitos sexuales en contra de la menor. La principal prueba hasta ahora en contra del imputado es el testimonio de la madre. Futuros informes, sin embargo, podrían aportar otras pruebas y revelar incluso otros delitos cometidos en contra de esta menor, cuyo verdadero nombre era Sophie Claire Joye Adriasola. Así le escribió su madre en el registro civil. Su padre no estuvo presente hasta que ella cumplió por lo menos 1 año y medio de vida. Nunca le dio el apellido y un examen de ADN confirmó la paternidad. Él nunca, sin embargo, la convirtió en su hija. Por encima de eso, según la propia investigación, sí la convirtió en su víctima. Estamos con Marta Escalona, Marta de 24 horas reportaje. En este caso, lo primero que sorprende, ¿cuántas veces la llevan y nadie anotó, nadie veía una ficha de Sofía? Es impactante, sorprendente, uno no logra imaginarse, Nacho, cómo funciona este sistema, porque finalmente la respuesta de la directora del consultorio es: ningún médico conoció por completo la historia de Sofía. Entonces el médico que la atendía a la vez número 7, por ejemplo, no sabía que Sofía había sido atendida 6 veces antes, en ese mismo box, en esa misma consulta, en el mismo centro de salud. ¿Pero cómo? Pero ese doctor veía moretones. Bueno, que lo que dice el consultorio es que la niña fue atendida por otras razones. Dentro de ella hay algunas atenciones por golpes, por caídas, por quemaduras incluso, pero finalmente nadie veía hacia atrás por qué razones había venido antes Sofía. Entonces nadie juntó la historia de esta niñita hasta que... ¿Eso pasa a ser una negligencia por parte del CEFAM o es falta de tecnología, no sé? Mira, eso lo están investigando, va a ser parte de la investigación el abogado querellante que tiene el mismo municipio. Pidió que se investigara, el municipio está haciendo una auditoría interna y también un sumario para determinar esas responsabilidades, porque es absolutamente incomprensible, efectivamente, que en un centro de salud no se tenga a mano la historia médica de una paciente que además tiene menos de 2 años y que llega, por ejemplo, con convulsiones, y tú no te preguntas qué ha pasado para atrás con esta niñita. Pero más allá de eso, que también es terrible, más allá de lo arcaico que es el sistema, ¿cómo nadie se dio cuenta en 29 veces en 3 meses que había una bebé que llegaba 29 veces por distintas razones? ¿Cómo nadie vio lo extraño en eso? Es también inexplicable. Yo encuentro que no hay explicación para eso. O sea, es súper complejo
llegar a entender cómo eso pudo haber pasado. Pero que hay mucha rotación de médicos. Son ¿Cómo 10 alguien médicos los que rotan en visualmente urgencia? no se dio 10. cuenta? 10. Ya, pero 10 no es tanto. Yo también creo que no es tanto. Marta, una cosa que quisiera aportar, yo soy de la zona y claramente tú conociste Alerce, estuviste en el lugar y sabes que es una zona muy populosa. Hay mucha gente, ha crecido indiscriminadamente esa zona de la población en Puerto Montt y claramente esto debe ser una de las razones porque la rotación de público debe ser gigantesca. ¿Qué es lo que viste ahí? 30.000 usuarios tiene el consultorio. 30.000 usuarios. No, yo discrepo, Marta, y te lo quiero preguntar a ti, pero no con un tono lastimero. Yo aquí creo que hay una irregularidad que tienen que investigarse. ¿Sabes por qué? Porque un doctor en un centro público o en un centro privado ve que una guaguita tiene moretones o una caída y tiene por último el criterio de iniciar una investigación. Bueno, y el deber. Ahí hay un tema, por ejemplo, en el reportaje contábamos que Sofía llegó en un momento con una quemadura. En un muslo, en la pierna. Tiene una quemadura en el muslo izquierdo, en la parte interior. Que tú no sabes cómo se produjo esa quemadura. El médico que la atiende, como no tenía en ese sistema en línea donde tú dejas todo el registro, deja un registro escrito a mano que es súper breve, son como 3 líneas, que yo lo vi. Y el médico dice, quemadura muslo izquierdo, parte interior, derivada Coaniquem. Mentira. No, ¿qué quemaduras se derivan a Sin Coaniquem? detalle, Las que son graves. Las que este son caso... graves. ¿Por qué se quemó? El médico o no le preguntó, o le preguntó y por alguna razón nunca lo escribió. ¿En qué contexto ocurrió? ¿Dónde estaba la mamá cuando se quemó? ¿Es primera o no vez que se quema? No hay ningún detalle más. Entonces ahí tú te preguntas también cuál es el nivel de rigurosidad que aplican con los pacientes de esta edad además. O sea, todo este historial de Sofi, si se hubiera conocido antes, si el médico hubiese sospechado de esa quemadura y probablemente da cuenta de eso y se investiga esta cuestión, a lo mejor no tendríamos ¿Qué más viste tú? ¿Qué más viste tú? A ver, ella llegó por lo menos 3 veces con convulsiones a urgencia. 3 veces. Por lo menos 3 veces. Y eso también está en su carpeta con todo su registro en papel. Pero eso lo vimos nosotros ahora y lo vio la directora del consultorio ahora. Lo lamentable de esto, lo que señala la dirección, es que el médico que la atendía, porque tuvo la segunda vez con convulsiones o la tercera vez con convulsiones, no tenía cómo saber que había llegado antes con convulsiones también. A menos de que le preguntara a la mamá y la mamá le dijera la verdad. No sabemos si eso ocurrió porque tampoco era Marta, ¿te parece que nos acerquemos al video wall? Porque tú también tuviste acceso a las cámaras de seguridad de los centros asistenciales donde la pequeña Sofi llegó. Sí, aquí lo vamos a revisar. Cuéntanos, andan contándonos tú, Marta, Mira, todo lo que estamos viendo. Esta imagen, sí, el que pasa ahí es el papá de Sofía y vuelve. Ellos primero ingresan por esa puerta que tú ves ahí donde está saliendo un guardia. Ahí va. Se van para este lado y ahora vuelven. ¿Ya? Se dan cuenta que la atención está hacia allá. Sí. Entonces primero entran, se van para la derecha y después vuelven a la izquierda. ¿Este fue el último ingreso? Este es el día en que se constata su muerte. Este es el día que se constata su muerte. Ingresan al consultorio y se activa una chicharra que suena en todo el centro asistencial. Entonces se activan todas las unidades de emergencia y todo el personal corre a la sala de reanimación. Nosotros, eso que estamos viendo ahora es cuando ellos recién ingresan. Recién ahí los reciben, se activa la chicharra, corre todo el personal, atienden a Sofi inmediatamente y ellos salen. Eso también está más adelante. Eso es cuando están ingresando. ¿Ya? Pero luego, segundos más tarde, ellos dejan a Sofi dentro de la sala de reanimación y salen. ¿Por qué salen? Esa imagen también está, no sé si Ahí la están, podemos ahí ver. están. Ahí él la saca, ¿te fijas? Él saca a Camila, que es la mamá de Sofía, la lleva así como tomada de acá, Sí, como del un- hombro, así que es- tú no sabes si la está conteniendo, Amenazando. si la está- no sabemos, eso es parte de la investigación. Se quedan afuera y luego concurre Carabineros a entrevistarlo. Ellos no quieren hablar todavía, dicen que no. Yo no sé, uno podría pensar que se están poniendo de acuerdo, no sabemos, eso es parte de la investigación. ¿En qué es lo que le pueden decir o la justificación de por qué llegó tan mal la guagua? Por ejemplo. ¿Cuánto pasa desde que en la primera imagen hasta que la saca a Camila caminando? ¿Cuántos minutos? No, nada. Par de minutos, con suerte, 2 minutos. Pero ahí- no hay más que eso. Perdón, pero ahí ellos entran hay- a la sala de reanimación y los sacan inmediatamente y Sofi queda adentro. Pero ahí, ¿cómo no les llama la atención a los médicos, a los enfermeros del lugar, que ellos dejan a la niña en las condiciones en las que se encontraba y salen Tienen que del salir, centro? tienen que salir porque ellos están adentro de la sala de reanimación. Pero se quedan ahí por Ahora, último a la espera. Claro, Pero- ellos salen a hablar afuera. Espérate, pasan 2 minutos. ¿Es normal que se queden solamente 1 minuto? ¿No debieran ser que se quedan, Cristian, dentro de la sala de emergencia? Espérame, Marta, porque queremos seguir sobre este minuto a minuto de las imágenes que estamos revisando desde Puerto Montt, pero a la vuelta a la pausa nos siguen contando qué realmente le pasó a Sofi. 9 de la mañana con 51 minutos. Nos separamos solo un instante y ya estamos de regreso acá en el Muy Buenos Días. Minuto a minuto de las últimas horas de Sofi desde Puerto Montt, Marta, de 24 horas reportaje. Lo que estamos viendo, lo primero que nos llama la atención y que te queremos escuchar a ti, aquí no hay desesperación como le pasaría a cualquier papá llegar corriendo al servicio de urgencia. La gente del consultorio dice que no.
venían tranquilos. Venían como cuando tú llegas con una hija que viene, no sé, con resfriado. un dolor, resfriada, con un dolor de guatita, qué sé yo. Entran con la niña, la entregan y luego salen. Cuando salen, esa como ese abrazo apretado de parte de él. Que es lo que estamos viendo ahí. Claro, eso tal vez tú lo puedes interpretar como que ya se convencieron que esto era grave, tal vez. Claro. Pero la información real es que en el consultorio señalan que la niñita llegó muerta. ¿Marta? ¿Lo sacan? Ah, o sea, la niñita ya venía sin vida al consultorio. ¿Se sabe cuánto Esa es la rato versión del antes? consultorio. No. La versión del consultorio es que por lo menos esto tenía un par de horas. Se ve en las imágenes, cuando él la trae tapada como con un chalcito, y se ve la niñita como sin vida. Ya. Es demasiado fuerte. Marta, sí, a mí me estremece. Yo que no tengo hijos, y me imagino lo que deben sentir ustedes, pero a mí lo que me llama mucho la atención, y teniendo el dato de que el 90% de las personas que van a este CESFAM son de ambientes vulnerables, cosa que yo creo que desafortunadamente se repite en muchos CESFAM de nuestro país, ¿tendrá que ver también como con la falta de sensibilidad que tiene la misma gente que trabaja en puestos administrativos, por ejemplo? Mira, eso es muy difícil de determinar, porque finalmente puede ocurrir que sí, como puede ser que no. Entonces yo no sé qué esté sobre eso, pero concretamente aquí los médicos nunca revisaron la historia de Sofi. Porque se puede entender, existe. Claro, que haya mucha rotación de médicos se podría entender. Pero ¿qué pasa con la gente que está de planta todos los días y que ven estas cosas a cada rato? Es un buen punto el de la Monty, porque es como si fuera una falta de indolencia. Por eso, ¿qué te pasó a ti cuando conversaste con el director o el jefe del CESFAM? Mira, yo vi que ellos realmente, sí, por supuesto, como seres humanos también están afectados con esto. Pero también te queda, o me queda como periodista también la sensación de defensa permanente. ¿Cómo así? De defensa, de que la gente del consultorio también se defiende. Y eso es un poco triste. Cuando ingresas la primera vez al consultorio, sentiste que se estaban bloqueando, que estaban conversando entre ellos. Cuéntanos ese relato, ese contexto. Mira, claro, generalmente uno entra a pedir una entrevista y tú primero conversas y cuentas de qué se va a tratar y qué entrevista quieres y para qué. Entonces, claro, no había muchas ganas de contar la historia. Finalmente la cuentan. Pero permanentemente hay una defensa de que nosotros sí hicimos, nosotros más no podíamos, nosotros no somos los culpables, aquí hay una historia para atrás de la niñita. Entonces, finalmente tú te quedas con esa sensación de que todo el mundo se defiende. Estas imágenes que estamos viendo ahora corresponden a los últimos minutos de Sofi. Son imágenes que vienen del CESFAM de Puerto Montt, donde está la Marta que estuviste reporteando este tema. Cuando tú ingresas al lugar, tú pides, ellos de inmediato accedieron a conversar contigo, te dijeron sí, voy a dar la entrevista, o te costó conseguir eso. Estaba pactado de antes, ¿ya? Estaba solicitado. Por lo tanto, sí nos recibieron, pero empezamos a grabar después de una larga conversación. Después de una larga conversación. Claro, pero eso ya es parte del reporteo. Tu primera impresión en esa conversación, eso nos gustaría saber. Lo que te acabo de decir, había una permanente defensa. No tenemos la culpa, nosotros no somos, no fuimos. Y eso, esa es la sensación. Esa permanente o constante, como no tenemos la culpa, o conversar contigo a la defensiva, ¿crees que tú, porque en el fondo sí se sienten culpables de que esta guagua haya ido 29 veces y nadie se dio cuenta? O sea, mira, si tú revisas, la directora lo dice en el reportaje, o sea, si un médico hubiese visto realmente que esta niñita había sido atendida en innumerables ocasiones, efectivamente tiene que reaccionar. O sea, está obligado a alertar. El tema es que ninguno pidió, porque tú lo puedes pedir también. Si tú sospechas de algo, algo no te cuadra o algo te parece cuestionable en el caso de tu paciente, entonces tú puedes pedir su ficha. ¿Dónde está esa ficha? No está en línea, pero está en una carpeta. Se la pide a un administrativo. O dejas anotado, revisen la ficha. Eso llama la atención profundamente, porque si hay 10, son 10 los profesionales, los médicos que están capacitados supuestamente para atender en el CESFAM, ¿cómo de los 10 no hay uno que tenga el tino para pensar, de decir, oye, ¿por qué esto es muy raro? A ver, tráigame la ficha. Quiero conocer un poco más el historial médico de esta bebé. ¿Cómo? Yo no me puedo explicar, porque también, de alguna u otra forma, esas 30.000 personas que viven en Alerce, que se atienden diariamente ahí, probablemente también están siendo negligentes con ellos. No sabemos. Eso es parte de la investigación. Yo entiendo cuestionar obviamente al CESFAM, pero cuéntanos de sus papás, de la mamá, del papá, porque una guaguita de 1 año 11 meses que haya ido al CESFAM
en 29 ocasiones. Claramente ahí hay cero cuidado, hay cero amor. Cuéntanos de una mamá que tampoco se ocultó, ni siquiera durante el embarazo, ¿no? Bueno, ella se embarazó súper joven, a los 16 años, y ella dice que ella no tenía planificado su embarazo y que cuando se dio cuenta que está embarazada, continúa con el consumo de drogas y alcohol. Bueno, eso ocurre en los embarazos adolescentes muchas veces. Pero ella nunca quiso a su hija, eso es evidente, ¿no? Todos entendemos que ella no estaba preparada probablemente para ser mamá. Pero ¿cuál era su postura ahora? Ya que su hija fallece, nosotros los vemos abrazados, no sabemos qué pasa con ellos, pero ¿qué pasa con la mamá ahora? ¿Cómo reacciona? Porque decimos CEFAM, ok, 29 opciones para reaccionar, pero la madre también tuvo 29 opciones, 29 trágicas opciones para reaccionar. ¿Por qué no reacciona antes? Mira, la mamá de Sofi está en este minuto siendo beneficiada con la unidad de protección de víctimas y testigos del Ministerio Público. Entonces ella tiene en este minuto, la cambiaron de dirección, está protegida por el Ministerio Público, por la Fiscalía, porque ella está en calidad de víctima, porque ella sufrió agresiones, golpes de parte del papá de Sofía. También. Claro, una de las razones por las que está formalizado el papá de Sofía es justamente violencia intrafamiliar. No solo por el maltrato grave a su hija, sino también porque golpeó a la mamá. O sea, ¿existe la opción también entonces que ella haya tratado de defender a su guagüita y haya sido abusada o la hayan golpeado en esos momentos? Todo eso se va a saber cuando se investigue. Uno puede especular e imaginarse cosas, pero definitivamente hay 5 meses para investigar y todos esos cuestionamientos se van a tener que responder en la investigación. ¿Tuviste contacto con la mamá? No. ¿No? No. ¿Con algún familiar? Sí. ¿Y acceso a la carpeta? No puedo decir eso, Nacho. No puedes decirme lo de la No carpeta. puedo decirte Y eso. respecto a los familiares, ¿qué nos podrías contar? Mira, la sensación que a uno le queda es de que ahora hay dolor, pero si tú lo contrastas con la realidad, es una lamentación nomás, porque acciones previas, durante, o sea, todo el mundo era ciego en ese minuto. Ahora hay dolor, nadie vio lo que ahora todos vemos, ¿te fijas? Desde los familiares hasta los profesionales. Pero ¿te dio la sensación que los familiares no sabían o se hacían los locos? Mira, la gente dice que no sabía, que nunca se dieron cuenta, porque la relación de la mamá de Sofía con el papá se había roto durante mucho tiempo y ellos se vuelven a juntar cuando Sofi tenía cerca del año y medio. Entonces, antes de eso, aparentemente, la mamá de Sofi no tenía grandes problemas con su hija. Sin embargo, solo durante el primer año ya le había llevado 15 veces a urgencia. Y entonces esas 15 veces, si ella no vivía con el papá de la Sofi. Ella estaba a cargo y el papá de la guaguita la visitaba, porque esos golpes, ¿quién se los habría hecho? No sabemos. Marta, ¿y cuál es la sensación más bien familiar? Porque los antecedentes que tú señalabas en el reportaje es que, por ejemplo, la primera vez que ellas se acercan al CEFAM con Sofi es a los 3 meses. Tampoco había un entorno que le decía, oye, al primer mes tienes que ir, es tu hija, puede tener algún problema, o ver cómo está. Bueno, esa como consejería en todos los centros de salud uno entiende que existen. Yo en realidad no dudaría que también existió, a todas las mamás se les orienta. Generalmente eso sucede. Ahora, el tema es que ella no la llevó al primer mes, tampoco la llevó al segundo mes. ¿Y los familiares tampoco le decían algo? O sea, no sabemos eso, la dinámica interna de su familia, pero lo concreto es eso. O sea, la guaguita cumplió un mes y el primer mes es súper importante. No la llevó. Pero hay un punto que me quedó en la cabeza cuando tú dices, al año y medio de esta niñita ellos se juntan, pero resulta que los maltratos comienzan a los 3 meses. ¿Quién produce entonces estos maltratos? Eso se tiene que investigar. ¿Llegó con maltratos antes o fue por otras cosas? Durante el año, en el consultorio señalan que la niña había ido 15 veces al consultorio, generalmente asociado a enfermedades respiratorias, caídas, básicamente eso, enfermedades respiratorias y caídas. Pero la quemadura fue antes del año y medio. Marta, lo importante, bueno, tú has tenido acceso a la información, sabemos que hay cosas que no puedes revelar por eso mismo, pero importante que esto hoy día se esté denunciando para que pueda cambiar, para que nadie más le pase que efectivamente cualquier niño que llega a esto, cualquier consultorio de Chile, sea pegada la carpeta a cada una de esas consultas. Marta, te queremos agradecer por estar hoy día y por la claridad de tu reportaje. Muchas gracias.